Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este capítulo número 6 de Leyendas Mexicanas. En esta ocasión hablaremos de una leyenda sumamente aterradora que se contaba en la época colonial. Estamos hablando del sarcófago de la Catedral de la Ciudad de México. Nuestra catedral guarda un pavoroso secreto que ha permanecido encerrado y sellado durante siglos en un sarcófago de mármol blanco. La primera catedral se construyó en 1521 por mandato y dirección de Hernán Cortés. Posteriormente, en el año de 1536, conforme la colonia creció y los indígenas conversos se multiplicaban, nació la necesidad de ampliarla, derribando la edificada por el conquistador. Durante su construcción, los frailes franciscanos vivieron ahí en las habitaciones improvisadas, techadas solamente con tejas. En el año de 1529 ocurrió una terrible inundación que anegó la catedral en construcción y también la sacristía, y fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel de Avía descubrieron el sarcófago. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, que no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo, así que lo movieron a un lugar que solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasaron los días hasta que las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior pregunta a los frailes Tomás y Miguel si recordaban el lugar exacto en donde inicialmente lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago para así poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en la que había muerto. Cuando estuvo limpio, no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel hizo un descubrimiento, al cual no le dio importancia en ese momento. Se dio cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se lo produjo con un clavo de los muchos que había en la construcción, pero pronto recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien le hubiese jalado el hábito. Esa misteriosa tarde llegaron a la construcción los arquitectos y maestros de la obra. El padre les mostró el extraño misterioso sarcófago. Mencionó no haber encontrado ningún nombre o fecha que les guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco encontró el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Decidieron dejarlo en el lugar donde estaba, hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano. Entonces descubrió el sarcófago y se detuvo en él. Sentado por la curiosidad, lo inspeccionó y vio que no tenía nombre alguno, pero descubrió que en el sarcófago tenía una hendidura en una esquina de la tapa. Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver el interior, su sorpresa fue enorme. De pronto escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró asustado, pensando que posiblemente se trataba de una rata. Aunque el silencio y la soledad hacían más siniestro aquel sarcófago, su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un papel que envolvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió un fuerte tirón como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. En su desafortunada carrera por uno de los pasillos de la catedral, se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había alguien. Le enseñó las manchas que tenía el papel, pero el superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que no volvería a acercarse al sarcófago, e insistió diciéndole que dentro de él había algo vivo, y entonces se fue a toda prisa. El Padre Superior, alumbrado por un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago, y miró que la pequeña hendidura era muy pequeña, pero que cabía la posibilidad
que a través de ella hubiera introducido algún roedor. Pegó el ojo en el agujero a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio, y de pronto se mostró aterrorizado y pegó un gran grito. Comenzó a rezar y retrocediendo poco a poco se alejó de ahí. Al día siguiente, las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio. El señor oidor le pidió que le explicara lo que había creído haber visto dentro del sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizás eran ambas cosas, o que se trataba de un espíritu maligno que había sido enterrado ahí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que ahí se encontraba. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa noche ellos mismos realizaron un exorcismo. Esa noche, a puerta cerrada, el exorcista y la Santa Hermandad llegaron a la catedral después de los rezos, exorcismos y salmodías religiosas. Se ordenó abrir aquel sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente ya que la tapa estaba sellada, pero por fin de muchos esfuerzos la tapa cayó al suelo, produciendo 1000 ruidos espantosos, como si fueran truenos o tormentas o alaridos. Toda la tierra pareció temblar una fuerte ráfaga de aire que apagó los cirios y faroles. Entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó, encendieron los cirios y los faroles. Descubrieron entonces que el oidor Cervantes había muerto de miedo. Al seguir alumbrando con el farol, miraron tendido en el suelo al fray Antonio de Medina, que también estaba muerto. Posteriormente, otro de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. Eran unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir. Entonces, el señor obispo tomó la decisión de consultar con sus superiores de España, para que lo ilustraran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado, cuando Esteban, a punto de retirarse de aquel lugar, otro de los ayudantes se atrevió a mirar al interior del sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que se trataba de otro ser espantoso, pero solo encontraron 2 objetos que no hicieron más que aumentar el temor en aquella gente. Ahí estaba el pedazo de hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel pautado que introdujo el organista. Nunca se supo qué sucedió, ni qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que en el año de 1935, tiempo en que la catedral fue despojada, fue retirado un ciprés frente al altar mayor, sembrado en 1718 por resultar estorboso. Se presumía que debajo de él fue descubierto el sarcófago de la leyenda. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte al canal para que sigas formando parte de esta maravillosa familia que poco a poco va creciendo. Mi nombre es Daniel Vega y esto fue Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.